¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sorri. Vamos a hablar hoy día de una sigla que está transformándose en noticia constante y permanente, no necesariamente por lo que probablemente sus miembros quisieran, pero el hecho es que pasaron a ser algo así como el blanco de esta semana de Donald Trump. Me estoy refiriendo a los BRICS, que es la sigla de Brasil, Rusia, India y China. Y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Por BRICS, eso la S al la final. S, sí. Y Sudáfrica. Este grupo, así que se arma como se han armado tantos grupos internacionales, entró y se cruzó con las políticas de Donald Trump. ¿En qué momento Trump apunta a los BRICS? Bueno, los BRICS se reunieron ahora la semana pasada en Río de Janeiro, pero ya en su primer gobierno Trump había, digamos, insinuado que si los BRICS seguían adelante con un debate que llevan hace muchos años, y es tratar de desbancar el dólar como la moneda internacional. Y los países miembros de los BRICS que hemos mencionado estiman que obligar a los países a tener todo su comercio internacional con el dólar es una forma de ayudar a Estados Unidos a que evacúe o despliegue su deuda sobre el resto del mundo. Ellos pueden emitir cuantos dólares quieran, todo el mundo está obligado a operar con esa moneda, y por lo tanto ellos han estado planteando en forma creciente la posibilidad de desarrollar una moneda propia. O, en el peor de los casos, como ya lo hacen ahora, por ejemplo, el comercio entre Brasil y China se hace en yuanes, que es la moneda nacional china, con otros países lo hacen con sus respectivas monedas o con los yuanes de China. De manera que están buscando desplazar al dólar. Están a mucha distancia y Trump en su primer gobierno le advirtió a los BRICS que si llegaban a afectar el dólar, él iba a aplicar aranceles del 100%, dijo en su primer gobierno. Bueno, ahora ha vuelto el debate, no hay indicios de que BRICS esté en condiciones de sacar una moneda propia y tener un mecanismo internacional para estos intercambios. Hasta ahora es bilateral entre China o, digamos, Rusia. El comercio entre China y Rusia ya lo están haciendo, digamos, sin pasar por el dólar, obviamente. Además, Rusia está sancionada y la han sacado de este mecanismo internacional bancario que es el SWIFT, que toda transacción internacional tú tienes que tener un código, y es el código SWIFT, y si te sacan de ese código tienes muchas dificultades con el sistema bancario internacional. Y bueno, por cierto, todo esto está respaldado por la banca multilateral, el Banco Mundial, el FMI. Es decir, hay toda una estructura muy sólida creada después de la Segunda Guerra Mundial que asegura la hegemonía de Estados Unidos. Y en los BRICS han comenzado a discutir cómo, en forma sin politizarlo, digamos, tratando de no politizarlo, cómo disminuir esa hegemonía de Estados Unidos. Y de alguna manera, el que se cruzó en el camino y quedó en la mira de Trump fue Lula. El presidente brasileño recibió la descarga total de Trump, y Trump le ha dicho a Brasil que le va a aplicar aranceles por 50%, un 50% de aranceles a las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. Y bueno, él argumentó de que Estados Unidos tenía además un déficit comercial con Brasil, o sea que los brasileños, como él ha dicho tantos países, abusan de Estados Unidos, sacan ventaja, cuando en realidad, en el caso del comercio brasileño-estadounidense, el déficit corre por cuenta de Brasil. Es decir, Brasil recibe más de Estados Unidos que lo que envía a Estados Unidos,
y es del orden de los 7.000 millones de dólares a favor de Estados Unidos. Por lo tanto, uno se pregunta quién informa, quién le plantea estas cosas a Trump. Y segundo, y esto es lo más insólito, él le ha dicho que en Brasil hay una persecución, una cacería de brujas, ¿contra quién? Contra Jair Bolsonaro, que este pobre hombre está siendo perseguido y hostigado por el gobierno Lula, prácticamente autoritario de Lula. Es decir, es algo absolutamente insólito en circunstancias que Bolsonaro está siendo juzgado por una justicia autónoma, es decir, la justicia brasileña es independiente, está siendo juzgado por el intento de golpe del año 2022 en que hubo un conato muy similar al que Trump protagonizó en la Casa Blanca cuando perdió las elecciones. Hubo un intento por tomar el Congreso. Bueno, algo muy similar ocurrió en Brasilia, donde una muchedumbre asaltó el Congreso y causó una serie de desbandes, en fin, y hay evidencia de que hubo una conspiración para dar un golpe de Estado y varios militares tuvieron que pasar a retiro. Algunos de ellos en el juicio han reconocido que estuvieron involucrados en un complot. Oye, este tipo de organizaciones, uno conocía siempre organizaciones que tenían que ver con relaciones entre países que no eran necesariamente o estrictamente económicas. Tú tenías desde las Naciones Unidas, que es la más grande de todas, y tenías una serie de pactos en distintas partes. Tenías el Pacto de Varsovia, tenías la OTAN, tenías el Pacto Andino en América Latina, en Sudamérica. En la costa pacífica. En la costa pacífica. Había una serie de organizaciones entre países para tratar de generar un resultado mejor sobre la base de la complementación de países con un mismo objetivo, que era el crecimiento, que era incluso la protección, porque acuérdate tú que la OTAN tenía, pero muy fijo, que cualquier país de la OTAN que fuera agredido, toda la OTAN respondía en contra. Entonces, había una serie de cosas. ¿Qué pasó con todos esas de alguna manera, esos grupos de países que se unían para generar desde lo militar hasta lo económico una cosa más virtuosa? En el día de hoy, ¿tienen validez algunas de esas cosas o no? Bueno, lo que ocurrió fue que con el fin de la Guerra Fría se fueron desvirtuando estas organizaciones. El Pacto de Varsovia, que era la alianza militar hegemonizada por Rusia y que tenía una serie de países satélites en Europa del Este, bueno, eso se disolvió. La OTAN estaba, digamos, a punto de desaparecer y ha ido reencontrando un rol y ahora ha tomado un protagonismo. Y otras organizaciones que, por ejemplo, el grueso del tercer mundo se identificaba con un movimiento que se llamaba de los no alineados. Exactamente, los no alineados. Y que era hegemonizado por India, Yugoslavia. Habían varios países que en realidad eran bastante alineados, pero querían decir no estamos bajo las órdenes de Moscú ni de Washington, y por lo tanto a eso se referían con no alineados. Bueno, con el fin de la Guerra Fría dejó de tener sentido, pero surgió este BRICS que tiene una orientación mucho más hacia el comercio y a tratar de, digamos, equilibrar la balanza. Ellos estiman, los BRICS, que la banca multilateral, como decía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, sirven principalmente a los intereses de las grandes potencias, y especialmente uno está siempre presidido por un europeo y el otro está siempre presidido por un estadounidense. Nunca es alguien del tercer mundo en ninguno de los dos principales organismos de ayuda financiera. Y así, en una serie de campos, las reglas son dictadas para favorecer a los países más poderosos. Por lo tanto, los BRICS surgen como esta
organización en la cual tiene, tiene mucha fortaleza en un sentido, es decir, tienen reivindicaciones comunes, pero tienen objetivos distintos cada uno de los países. Ahora, tienen los BRICS, a diferencia de todos los anteriores que tú has mencionado, y que en la historia de los últimos 70, 80 años prácticamente no hubo día en que tú no abrieras un diario o vieras la tele o escucharas radio donde no saliera nombrada alguna de estas organizaciones multilaterales que hay. Pero te lo iba a preguntar en el caso actual de los BRICS o de los... ¿cuál es el eje de generar un grupo? Yo te digo porque muchos de estos países no necesariamente tienen un gobierno similar. Absolutamente disímil. Claro, ¿dónde está el eje, el centro de todo? El común denominador. Exactamente. Está frente a lo que consideran una hegemonía abusiva por parte de Estados Unidos. Pero dicho eso, tienen grandes diferencias. Bueno, Rusia está hoy día sometida a una serie de sanciones por su guerra en Ucrania, sí. Y ve en los BRICS un espacio donde puede eludir estas sanciones. Y Rusia comercia en grandes volúmenes con India, con China. China es su principal partner comercial, de manera que tiene, para Rusia es muy interesante los BRICS, le permite, digamos, abrir si no estaría totalmente cercada. Oye, a propósito, hay una cosa que no hemos hablado de, justamente en este caso los BRICS, de estos grupos. A ver, te lo voy a plantear en términos estadísticos. ¿Qué porcentaje de la población mundial son BRICS? Porque tú tienes China, tienes Rusia, tienes India. O sea, ya ahí tienes, qué sé yo, te voy a inventar, pero tienes por lo menos ahí, tienes 2.500 o 3.000 millones de personas. Exacto, de los 8.000 y tantos que somos en total. Exacto. Sí, por supuesto, pero digamos, el volumen de personas no te dice mucho, es cuando se firma un acuerdo, dice, hemos firmado un acuerdo con esta asociación de países que representa tal cantidad del Producto Interno Bruto mundial, etc. Sí, pero eso no significa que se va a traducir en negocios para ti. Ahora, en el caso de, por ejemplo, China tiene un interés claro en fortalecerse de cara a Estados Unidos, digamos, es el rival directo de Estados Unidos y los BRICS le abren un espacio. Y es interesante porque la mayor contradicción en el seno de los BRICS entre China e India. China e India han estado al borde, lo hemos comentado en alguna oportunidad, al borde de un conflicto mayor, y han tenido choques fronterizos bastante severos. Bueno, ahora India y China se han ido acercando y en parte Trump es el responsable de esto en la medida que India, que tiene una relación bastante positiva de colaboración con Estados Unidos y se ha ido girando cada vez más hacia Estados Unidos. India siempre dependió mucho de la Unión Soviética, el grueso de su arsenal era soviético y en forma creciente se fue distanciando de Rusia, todavía tiene vínculos muy estrechos, pero ya no tanto, y se estaba orientando hacia Estados Unidos. Bueno, como China percibe que Estados Unidos está pololeando a India y que la está tratando de incluir en su órbita, China le ha estado haciendo ciertas concesiones, ciertos gestos a India y se han ido aproximando y por primera vez esta semana han ido a Beijing dos funcionarios del más alto nivel de India de visita a China, lo cual te está hablando de un deshielo en la relación entre los dos países con mayor población en el mundo. Y bueno, dos de los países de mayor crecimiento económico también. India le ha ido muy bien, ni hablar de China. Por lo tanto, aquí hay un cambio muy significativo y los BRICS es uno de los lugares donde esto está teniendo lugar. Y por eso llama la atención quizás la explicación de la pataleta, por así decirlo, que le ha dado a Trump contra Lula
y que lo amenaza con 50% de aranceles, y como te decía antes, sin ningún fundamento objetivo, es decir, no hay ninguna transgresión de parte de Brasil que justifique semejante amenaza, es simplemente, y no es evidente que lo vaya a aplicar, pero la mera amenaza ya tiene un impacto sobre la economía brasileña, porque cualquier cosa que plantea Washington, el gobierno de Estados Unidos, te lo van a tomar en serio y todos los agentes económicos prestan atención y no puedes no prestarle atención porque Estados Unidos tiene un volumen y una gravitación que es imposible de ignorar y por lo tanto ha abierto una crisis con un país aliado de Estados Unidos. Brasil está mucho más cerca de Estados Unidos que de China Sí. o de Rusia, eso es evidente. Entonces, ¿por qué esa agresividad y arguyendo algo que es una inmiscusión total en los asuntos de Brasil? Es decir, lo que pase con Bolsonaro no es un tema de Estados Unidos, es un tema de la justicia brasileña. Entonces, es realmente algo que deja Ahora, perplejo. ahí hay un punto que tú lo planteaste y que lo hemos conversado acá antes, porque históricamente uno se recordará, hace 70, 80 años, tú recordarás que estos grupos que se formaban porque habían o querían que hubieran afinidades económicas o ventajas económicas, pero sobre todo tenía que haber afinidad ideológica. Los sectores, si tú quieres, más emblemáticos de ellos fue la Guerra Fría, Claro. donde tú tenías un grupo de personas que tenían Este-oeste. este-oeste y ideológicamente totalmente distinto. Ahora tú tienes la formación de estos grupos que hemos nombrado, donde no necesariamente tienen una misma ideología. De hecho, muchos tienen hasta ideologías contrarias. Claro, pero todos están guiados por el interés nacional. Exacto. Es decir, qué beneficios pueden obtener en su visión del mundo. Y en eso coinciden. O sea, el interés nacional de Brasil, de Rusia, de China, de cara a Estados Unidos, de Sudáfrica, coinciden en que todos ellos quieren cierta autonomía y, digamos, rechazan el unilateralismo de Estados Unidos. Estados Unidos les dice, mira, ¿quieren negociar conmigo? Siéntense y vamos a discutir. Y ellos dicen, no, nosotros queremos una política multilateralista, es decir, queremos negociar en grupo. Estados Unidos, no, en grupo yo no los voy a recibir. Y eso es hoy día una de las principales contradicciones en las relaciones internacionales y, por ejemplo, Chile es absolutamente multilateralista. Sí. Es decir, un país pequeño como el nuestro dice, bueno, vamos a ir a sentarnos a Washington y negociar con Estados Unidos, preferible, ¿por qué no vamos los latinoamericanos juntos y planteamos lo que nos conviene? Y bueno, Estados Unidos dice, no, pues, muchachos, o sea, yo los recibo con mucho gusto, pero da uno. Sí. Oye, ese es un punto. ¿Cuántos de estos grupos está incluido Chile y ha tenido éxito en eso? Porque tú te acuerdas cuando se anuncia el Pacto Andino, bueno, se da la impresión y se transmitió de alguna manera de que esto era trascendental para Chile en términos de una aglomeración de países relativamente equivalentes para enfrentar no solamente a Estados Unidos, sino que al mundo en general. Pero ¿cuál ha sido, tú dirías, el resultado de muchas de estas incursiones en que Chile ha estado? Es que, bueno, el Pacto Andino, por ejemplo, era un pacto de integración industrial. Sí. Entonces, por ejemplo, se dijo, va a haber una industria automotriz. ¿Qué tal si ustedes hacen los neumáticos, ustedes las baterías, otro país? Y así, todo esto al final lo integramos. Y hasta cierto punto Argentina y Brasil lo han hecho, pero no dio resultado. Es decir, los ritmos de desarrollo, los niveles de inversión, los intereses nacionales tienden a discrepar. El caso de los BRICS es enteramente político-económico, no en sentido de integrar las economías, sino que cómo permitir mayores intercambios y conseguir mejores condiciones para todo el sindicato, por así decirlo. Pero cada uno mantiene su independencia total. Por lo tanto, son esquemas diferentes y los BRICS han crecido precisamente por eso,
porque no buscan una integración. Ya no tiene, ya no existe, o sea, no existe ninguno de estos para precisar lo que tú dijiste, que son básicamente acuerdos económicos, acuerdos que tienen que ver con complementación de crecimiento. Para ponerte una referencia súper fuerte en la historia, que fue la OTAN, donde la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre Europa y Estados Unidos tenía como cláusula que si cualquiera de los países de la OTAN eran agredidos por algún otro, todos salían a defenderlo y se transformaban automáticamente. Pero una alianza estrictamente militar, no es económica. Exactamente, estrictamente militar. Esa variable militar no está incluida en ninguno de estos pactos de los que hemos hablado. En el BRIC absolutamente nada. El BRIC no tiene dimensión militar para nada y sería muy difícil que la tuviera. Y vuelvo al caso de India y China. India y China han estado al borde de una guerra de mayores proporciones y han ido, como decía antes, suavizando las cosas, pero no tienen intereses geoestratégicos comunes para nada. Y en muchos aspectos están en pugna. China y Rusia también tuvieron en su momento en el río Amur problemas fronterizos importantes. De manera que el aspecto militar no está en los BRICS. Los BRICS es una alianza diplomático-comercial y, digamos, con un destino que no está asegurado. En algún momento algún país puede sentir de que puede llegar más lejos por otra vía. Por ejemplo, India, en algún momento Estados Unidos, podría seducirla lo suficiente, como decir, vengan a Occidente, y por ejemplo han hecho algunas alianzas militares con India, por ejemplo AUKUS, que es una asociación del Océano Índico y el Pacífico Sur, en que están con Australia, con Nueva Zelanda, para veladamente enfrentar a China. Bueno, India podría interesarse en eso. Ya. Dejemos nuestro mundo por ahora y vamos al mundo literario de tu día jueves. Más que literario, filosófico. Filosófico, a ver. Porque el día que inventamos la realidad, un largo viaje de la conciencia desde el Big Bang hasta la inteligencia artificial. Miércoles. Javier Argüello, de la colección Debate. Este es un libro bien interesante, filosófico, es un ensayo de filosofía y un ensayo sobre epistemología. Es decir, el título te lo dice, el día que inventamos la realidad. La epistemología es la relación entre el yo y la realidad. Es decir, y justamente el día que inventamos la realidad. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo que inventamos la realidad? Eso, si la realidad está. Está. No. Y Argüello los desarrolla muy bien y dice, bueno, los primeros, ¿quiénes fueron los primeros en interpretar la realidad? Fueron los rapsodas, los poetas griegos. Y ellos daban una visión, la realidad estaba poblada de seres mitológicos. Bueno, y conocemos la mitología griega, y con esta interpretación de qué dioses, de cada aspecto de la vida, el dios del fuego, el dios del frío, el dios de los mares, y cómo interactuaban, y todo esto era una representación, y esto eran los rapsodas los que estaban encargados de llevarlo adelante. Después gradualmente se pasó a los filósofos, y los filósofos en la antigua Grecia fueron los primeros en tratar de darle una racionalidad, una coherencia al mundo. Entonces, los Sófocles, qué sé yo, Platón, Aristóteles. Exacto. Y una infinidad, y ellos desarrollan los conceptos de dialéctica y la interacción entre las cosas, y Parménides, y tantos otros, bueno, son decenas y decenas de ellos, van entregando una interpretación de la realidad que, aunque es superficial en un sentido, es muy profunda en otro, y que tiene corresponde, digamos, a los hechos, con ciertas distorsiones naturales de los conocimientos que se tenía entonces. Y ya después hacia la conclusión de la Edad Media,
Con el Renacimiento viene el siglo de las luces y el despuntar de la ciencia. Y cambia completamente y, digamos, el experimento, la verificación pasan a tener un rol dominante, cosa que antes, bueno, Claro. cuando eran los poetas, ciertamente... Cuando todas las cosas tenían un Dios designado para Exacto. encargarse de eso, era otra cosa. Y de eso trata este ensayo que tiene cierta complejidad, ¿no? Naturalmente cualquiera que entre en temas epistemológicos no va a ser sencillo, necesita cierto conocimiento de filosofía, pero está bien escrito en un lenguaje sencillo, es muy interesante, es ameno y El título, para terminar... el día la que gente lo inventamos recuerda, la realidad. El día que inventamos la realidad. Bueno, el título. Excelente el Sí, título. ya. Bueno, El autor es chileno, ¿eh? sí, es Javier Argüello, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Raúl, por traernos este libro. Y a ver, si es que la realidad son de aquellas cosas que a veces conviene no mirarla. Mucha gente dice, yo a veces prefiero, como decía, no me acuerdo cuál filósofo decía, tengo un golpe de demasiada realidad. Yo prefiero, qué sé yo, que las cosas sean medias mágicas para que de alguna manera no duela tanto. Son muchos los que piensan así, no te creas. Muchas gracias, Raúl. Chao. Que te vaya bien. Muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el lunes aquí en CNE. Hasta luego.